Hay tres películas de animación que plantean el problema médico y personal del cáncer. Dos de ellas son de 1986, una británica y otra japonesa. Solo un descerebrado exhibiría la británica a niños e incluso a adultos. Me refiero a When the Wind Blows, cuando el viento sopla, de Raymond Briggs. Verdadera obra de pornografía del dolor que alerta a los ciudadanos sobre algo en lo que los ciudadanos ni pinchan ni cortan: la posibilidad de un holocausto nuclear. La japonesa Hadashi no Gen ni, Hadashi no Gen 2, de Toshio Hirata, sobre el manga de Keiji Nakazawa, a pesar de su dureza, sí puede ser vista en las escuelas, en las que conviene más contar lo que ha pasado que asustar con lo que puede pasar. Es una historia mucho más optimista que, afortunadamente, está basada en hechos reales y nos demuestra que, a pesar de todo, se puede sobrevivir hasta a una bomba atómica, como lo hizo el autor del manga, quien sí acabó muriendo de cáncer, pero en diciembre de 2012. Es decir, sobrevivió 67 años y algunos meses más a la bomba atómica. Hay gente que no tiene cáncer y no vive tanto. La madre del protagonista de Hadashi no Gen ni muere de cáncer, pero en eso influye no poco la falta de medios y la situación de absoluta penuria de la posguerra, que es el tema principal de la película. Habría que esperar a 1990 para tener una historia de animación para niños que se centrara en el cáncer tratando todos sus aspectos, y se la debemos a que Charles Monroe Schulz aceptó la idea que le brindó en una carta de 1985 Sylvia Cook, enfermera del Hospital Infantil de Stanford, quien también asesoró la película junto a la Sociedad Americana del Cáncer. El resultado, Why Charlie Brown, Why, es una auténtica perla de profundidad, una reflexión compleja sobre lo humano. Y si existe una única objeción que puede hacérsele, es el haber creado unos personajes especialmente para esta historia, modelados sobre otros ya existentes, empezando por la protagonista, que recuerda a la primera dueña de Snoopy. Lo hace por una sencilla razón: que no veamos... antes de explicar la razón por la que creo que lo hace, voy a dar la razón de mi objeción. Que no veamos más veces a la primera dueña de Snoopy es algo esperable. Pero si no vemos más a la protagonista de por qué Charlie Brown, por qué, podemos generar el falso recuerdo de un desenlace distinto al real, que es, como no debía ser de otra forma, optimista. Pero claro, como luego no volvemos a ver a la niña, aunque hayamos visto la película, pensamos que pasó con ella lo que no pasa en la película. Era importante que la protagonista fuera una niña, porque así se puede subrayar el problema social que supone perder el pelo por la quimioterapia. Obviamente, si Charlie Brown tuviera cáncer, este problema del pelo no podría tratarse. Pero hubiera sido conveniente que el paciente hubiera sido uno de los personajes femeninos recurrentes de la serie, en lugar de uno creado especialmente para esta película. Entiendo, es la razón que yo considero que está detrás. Creo que Schulz no querría vincular la narrativa a una personalidad demasiado definida y que hubiera querido más bien imagino que estaba pretendiendo dar una imagen más genérica, explicando que es algo que puede pasarle a todo el mundo. Es una posición respetable al tratarse en el fondo de una película educativa, destinada a un público muy general, destinada a la escuela, digamos. Pero también hubiera podido ser interesante recordar que el cáncer no tiene por qué cambiar nuestra personalidad. A mi juicio, hubiera sido mucho mejor que fuera Peppermint Patty quien perdiera el cabello para finalmente recuperarlo.
Claro, que es un poco tarde para escribirle una carta a Schultz sobre esto, porque murió en 2012, del mismo tipo de cáncer que la madre de Keiji Nakazawa, pero después de haber alcanzado una edad longeva, murió a los 77 años. Más allá de esta objeción, Why Charlie Brown, Why, ¿por qué Charlie Brown? ¿Por qué? Es una de las mejores películas basadas en el personaje de Schultz, no desde luego de las más cómicas, no de las mejores por su aprovechamiento humorístico, no, desde luego. Pero es uno de los trabajos más sólidos de Sam James, quien se especializó en dirigirlas, y es una de las más profundas, una de las más humanas, y no es necesario decirlo. La diferencia entre el caso de la madre de Nakazawa y del propio Schultz nos recuerda la extrema importancia de la investigación y la dotación de instalaciones hospitalarias adecuadas. La investigación contra el cáncer no solo debería incentivarse, sino que incluso se debería obligar a colaborar en ella a quien tuviera medios para hacerlo.